Apreciados embajadores, es para mí una vez más un honor y privilegio poderme dirigir a ustedes para compartir las riquezas de la gracia en lo que tiene que ver con el emprendimiento. Estamos tratando una temática, una serie de enseñanzas, se llama Modelos de Empresarios en el Mundo, y hemos venido compartiendo dinámicas, estrategia, creatividad productiva, emprendimiento, diseños divinos, estrategias de emprendedores y toda esa gama de hombres y mujeres que Dios puso en la tierra como un testimonio vivo de su poder infinito para producir riquezas, riquezas productivas que facilitaran que la misión de la extensión del Evangelio en la historia de las naciones se diera con toda sencillez para que nunca en el tiempo faltara ningún recurso para que el propósito de Dios se cumpliera. Cuando se trata del propósito de Dios, Dios suple todo. Y por eso Dios da el poder para hacer la riqueza a emprendedores, a empresarios con genética. Hoy vamos a hablar de estos empresarios. Dios da el poder para hacer la riqueza para que ellos puedan invertir con libertad, con generosidad, con excelencia, con calidad. Y hoy vamos a hablar de un empresario llamado José de Arimatea. Dentro de este modelo de empresario vamos a hablar de ese modelo de José de Arimatea, con el propósito de recordarte a ti que si tú estás escuchando este mensaje, tú perteneces a esa élite, perteneces a esa familia, perteneces a ese cuerpo de emprendedores, a ese cuerpo de gobernantes, de superdotados, de administradores de negocios que manejan economía, que son creativos, que son productivos, pero porque tienen una genética de reino. Por eso hoy titulamos Empresario con genética de clase alta. Empresario con genética de clase alta. Y me alegra hablar contigo porque sé que perteneces a esa clase alta, a ese Madrid cielo, a esos diseñados en la eternidad, pero que representan a Cristo en la tierra. Esa es la gente que Dios ha puesto. Y en estos tiempos es donde Dios quiere mostrarlos, presentarlos como sus embajadores, como aquellos que en medio de ambientes hostiles, en situaciones políticas y culturales y sociales turbulentas, complejas, de situaciones de gran complejidad, de gran dificultad, ellos son ricos porque tienen el poder para hacer la riqueza, y ellos son inversionistas para invertir en causas eternas, para invertir con excelencia y dejar un legado de su gestión en la historia del universo, del reino. Entonces, para mí es un honor. Mi nombre es Nelson Mina, eh, servidor de ustedes en el equipo de edificadores del reino como director nacional, y te puedes contactar con nosotros con gusto por el Facebook, por el YouTube, por el Instagram o por el teléfono de contacto que puedes tener con nosotros, porque lo que estamos buscando es despertar la conciencia de esta causa eterna, del evangelismo a gran escala, de la educación de principios eternos, de principios de reino, para que aquellos hijos de Dios que nacieron para cumplir un propósito en la tierra, ellos recuerden su identidad, su fuente de origen, y en esa conciencia de fuente de origen puedan desempeñar en la historia esa tarea para la que Dios los hizo nacer, ese propósito eterno para el que Dios los capacitó. Y sin importar la turbulencia, sin importar las condiciones, sin importar las dificultades, sin importar los peligros latentes que están en torno de las sociedades del siglo XXI, donde Dios dice que vivimos en medio de una generación maligna y perversa, Dios tiene un remanente escogido por gracia de embajadores que lo representan con altura, con excelencia, con dignidad, con grandeza, y que lo hacen con gozo y regocijo, y ellos dejan un legado recordándonos a nosotros esa casta, ese linaje de Cristo que estaba en ellos para que lo representara. Porque es Cristo dotando a cada uno con un potencial especial para hacer bien cierta tarea, y cada uno haciéndolo en la historia. Entonces, por eso estamos viendo esta serie de empresarios, ¿sí? Empresarios, modelos de empresarios en el mundo, con el propósito de recordarle a los santos, a los hijos del Altísimo, su dotación,
su capacitación, su llamado, su vocación, su oficio de emprendimiento. Porque durante décadas la, la cultura religiosa generó un gran conflicto en la vida de muchas personas que tenían llamado al emprendimiento, que tenían llamado a la empresa, a la productividad, a la creatividad, emprendimiento empresarial. Y, y la cultura escapista, la religión escapista que se creó en muchos tiempos, y lo otro es ese gnosticismo evangélico, esos fetichismos, todas esas creencias cerradas, hicieron que la gente renunciara a sus proyectos empresariales para servirle, entre comillas, servirle al Señor, porque servirle al Señor era tener una función dentro de una congregación, y no se sabía que las personas eran embajadores para servirle desde su agencia, desde su llamado. Si era un emprendedor, un empresario, esa era su embajada donde podía servirle a Dios. Y millones de personas perdieron sus empresas, dañaron sus economías, dañaron sus hogares, dañaron su familia, destruyeron su vida por esa religión equivocada, escapista. Como el Señor viene pronto, entonces no es necesario emprender, no es necesario hacer riquezas para la extensión del Evangelio, sino por el contrario, escaparse del mundo. Y lo otro es que la gente también, esa religión hizo creer que tener recursos, ¿sí? Generar recursos, generar riqueza, era un pecado. Entonces la condenaron a generaciones a la pobreza. Ahora nos toca recordar que el diseño de Dios no es así, porque Dios, desde Génesis capítulo 1, Dios lo que muestra es la abundancia sin límites, en toda la forma desde la creación. Cuando Él creó los cielos y la tierra, llenó el universo de riquezas sin límites, que hasta hoy se están descubriendo todas esas riquezas de las que Dios llenó el universo para que el hombre como administrador, representante legal del reino, administrara esos recursos, generara riqueza, generara desarrollo, generara calidad de vida y entonces la sociedad prosperara en libertad, en progreso y desarrollo. Pero la cultura religiosa generó muchas complicaciones y millones de creyentes en el mundo hoy están heridos y destrozados porque perdieron su negocio, perdieron sus estudios, perdieron su familia, perdieron sus economías y se condenaron a la pobreza por esa teoría de que servirle a Dios era estar en un lugar de reunión con una función, entre comillas, eclesiástica. Entonces mutilaron y rompieron con la visión universal de lo que es un creyente y la visión universal que es el Evangelio, que es una influencia para todas las esferas, es una modificación de cultura en todas las esferas, es una participación en todos los escenarios. Y por esa razón entonces esa gente sufrió y sufren hoy. Pero el propósito de este mensaje es recordarte que si te indujeron a tomar esas decisiones donde dejaste tu empresa, dejaste tu negocio, dejaste tus actividades de emprendimiento y destruiste tu familia, tu economía por servirle al Señor con un cargo o con un nombramiento sin haber sido el llamado original, pues quiero recordarte que Dios es un Dios de restauración. Y este mensaje tiene el propósito de que tú alinees tu vida al diseño, al llamado original, recuperes tu posición de dignidad que te dieron y si eres un emprendedor, si eres un empresario, debes regresar a la empresa. Y yo he conocido casos en estos años de personas que le dijeron usted tiene cara de pastor y como tiene cara de pastor deje la empresa, deje su negocio, deje el deporte, deje su actividad y la persona con cara de pastor se fue a ejercer el pastorado sin tener llamado. Y luego entonces ni lo uno ni lo otro, ¿por qué? Porque acabó con su familia, condenó a su familia a la pobreza, lo llevó en unas condiciones extremas y luego la persona herida porque fracasaba, porque le dijeron que tenía cara de pastor. Que son las cosas que la gente se inventa, es que usted tiene labia y que usted tiene cara de pastor, cuando resulta que ni la cara ni la labia, sino el llamado es el que prevalece. Si no tiene un llamado genuino al pastorado, ejercer el pastorado es un fracaso. Si tiene la vocación de ser un empresario, de ser un deportista de alto rendimiento, donde va a ser su embajada de servicio al rey, pero la religión no ayuda en el entendimiento pleno de la riqueza inescrutable de la gracia y de la multiforme sabiduría. Entonces hoy el propósito de este mensaje es despertar tu limpia conciencia y recordarte que Dios tiene múltiples formas de capacitarnos a nosotros para que le sirvamos. Y tiene múltiples personas
de diferentes habilidades y potenciales para desarrollar las tareas. Entonces, estamos hablando de los empresarios con genética, ¿sí? De clase alta. Si tú estás escuchando, eres clase alta y me alegra por tu vida. Entonces quiero explicarte a quién representa a José de Arimatea en el mundo, ¿sí? Porque este es el modelo que hoy estamos, ¿sí? estamos compartiendo. Representa a todos aquellos empresarios en el mundo que poseen la genética del reino y tienen una gran habilidad para moverse en círculos y ambientes de gran influencia de la sociedad, desarrollando relaciones de alto nivel social y son fieles representantes del propósito de Dios en tiempos oportunos. Ese es este modelo, José de Arimatea, un hombre con genética, con habilidad para moverse en círculos y ambientes de gran influencia social, desarrollar relaciones de alto nivel y por ese perfil genético, por esa visión de grandeza, por esas relaciones de alto nivel, él podía ejecutar también al alto nivel la misión para la que había nacido. Estos empresarios son inversionistas del reino de alto nivel, que hacen las cosas con tanta excelencia y calidad que dejan un legado en la historia del universo. ¿Sabe? Yo le estoy hablando a empresarios con genética de clase alta. Entonces, para mí es un honor poder compartir contigo y que tú puedas escuchar, sin importar en qué ambiente te encuentres, en qué lugar del mundo y qué circunstancias estés pasando. Yo quiero recordarte tu origen, que tu origen es genética de clase alta. Aunque ahora estés en clase baja, aunque te tengan como cola, aunque te tengan abajo, tú eres de arriba y eres cabeza y eres de clase alta. Y es el propósito de este mensaje, recordar la identidad, porque estamos ejerciendo el ministerio de la reconciliación, recordándole a los santos que se reconcilien con su origen, para que recuperen su potencial de dotación y de llamado y puedan hacer las tareas con excelencia. Estos empresarios nacieron para invertir por vocación, sin que se les pida que hagan algo a favor del propósito eterno. Es decir, no es necesario pedirles ni decirles que hagan algo. La vocación, el propósito y las circunstancias del momento le activan su fe para que ellos operen con sencillez y con iniciativa propia. Saben identificar el momento, ¿sí? Y eso es lo que quiero hoy compartir. Emprender a pesar de los riesgos y peligros que dicha inversión genera, pero lo hacen por vocación y con gran generosidad a favor de la causa eterna. O sea, invierten, emprenden, arriesgan en medio de dificultades, de controversias políticas, de controversias religiosas, de controversias sociales, pero ellos no tienen problema. Ellos nacieron, se mueven en círculos de influencia, tienen relaciones de clase alta y entonces con esos niveles de amistad hacen las cosas que Dios les ha comisionado. Ellos ven y son sensibles a la oportunidad de invertir sin que nadie les pida nada. Lo hacen por vocación y por llamado divino. Dios les dio el poder para hacer la riqueza, para emprender proyectos de inversión de gran tamaño, de gran envergadura. Y en este caso era sepultar al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces este José es un modelo de empresario y hoy lo traemos a la galería de los emprendedores, a la galería del Salón de la Fama, a la galería de esos hombres que nos dejan un legado de testimonio de cómo Dios dota de capacidades especiales a sus hijos en la historia para que ellos sean representantes fieles de una causa eterna y puedan llevar a cabo lo que Dios ha determinado. Quiero explicarte que Jesús vivo era un problema y muerto peor. Es decir, vivo era un problema y muerto era peor. Incluso en la turbulencia política y social de la época en la que Jesús, en el primer siglo, Jesús ejerce su ministerio, Jesús, estando vivo, era un transformador de ambiente
era un hombre que venía a cambiar la cultura y la forma de hacer las cosas en las naciones. Y su presencia ministerial se convirtió en una amenaza para el sistema religioso porque dañaba el negocio comercial de la religión que tenían los sacerdotes y los gobernantes. Habían convertido la religión, habían convertido el evangelio en un negocio comercial, en una fuente de ganancia deshonesta. Entonces él vino a romper con ese patrimonio, con ese legado que tenían estos gobernantes que durante la historia habían convertido el evangelio en un negocio, en un negocio comercial, donde explotaban y amenazaban a las personas que si no hacían lo que ellos querían, los sometían lo expulsaban de la sinagoga, no los dejaban asistir. Entonces chantajeaban a las personas. Y Jesús en su ministerio viene a romper con eso, viene a romper con la hipocresía, viene a romper con el chantaje, viene a romper con el mercado persa que habían convertido los sacerdotes, el evangelio, lo habían convertido en un negocio. Y por eso había sido tanta la degradación y la descomposición que ellos ya vendían le vendían a las personas por los pecados y generaron toda esa situación. Entonces era un tiempo de turbulencia, un tiempo de complejidad en el sentido de que había una sociedad entre los gobernantes y la religión, y ellos se habían apoderado de la fe de las personas para someterlos a esclavitud. Este rey viene a romper con eso, y por eso Vivo era un problema, porque ellos se consideraban amenazados cuando él venía a traer la verdad de las cosas para que ellos no siguieran manipulando y engañando al pueblo. Y por eso en Mateo capítulo 23 el Señor le habla de la hipocresía de los escribas y los fariseos, y hace un capítulo completo narrando todas esas modalidades de lo que era la hipocresía en la que vivía la gente de ese entonces. Cualquier parecido con la realidad en el siglo XXI pues es pura coincidencia. Entonces hoy que estamos hablando de esto, estos religiosos de esa época hoy están en otro modelo pero haciendo lo mismo. También esclavizando al pueblo con los ritos, con la ceremonia, con la venta de las liturgias que le vendían, así como cuando Lutero se rebeló en la historia. Lutero se rebela porque vendían las indulgencias, no, qué cosa tan impresionante. Vendían a las personas el derecho a poder salir del purgatorio, cosa que no existe. Y dependiendo de si la persona era rica o pobre, entonces pagaba con monedas de oro, con monedas de plata o de cobre. Y entonces eso era un negocio impresionante. Entonces yo quiero leerte un poquito para dar en este contexto, dar un poquito del entorno en el que este empresario, José de Arimatea, tiene que hacer la labor, y en el entorno en el que él vive, en el tiempo de la historia, en el tiempo político, social y religioso que había, que era prácticamente una bomba de tiempo. Ahora el Señor habla que hay una conspiración, y mira la conspiración que hay tan grande entre estos religiosos, que muchas veces se da también en las naciones en el siglo XXI. En Hechos capítulo 2 el Señor habla de eso, de cómo había esa especie de conspiración entre estos tres grupos, y lo quiero leer aquí, Hechos capítulo 2. Este empresario que estoy narrando, tengo que irme a estos contextos históricos, políticos y sociales para que tú puedas ver la magnitud de su labor, para que ahora en este siglo XXI, cuando tú que tienes un llamado a ser un empresario con genética de clase alta, sepas que tu misión ha sido asignada desde antes de la fundación del mundo. Entonces leo Hechos capítulo donde está narrando este acontecimiento, en el capítulo 4, en el versículo 23. Y quiero luego también leer el Salmo capítulo 2, donde explican de esto. Hechos 4:23. Puestos en libertad vinieron a lo suyo y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron:
soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Amotinamiento del pueblo, por la manipulación de los sacerdotes y los gobernantes. Y los pueblos piensan cosas vanas, es decir, tenían la vanidad, mente vacía, sin mentalidad de reino, sin mentalidad de Cristo, y por eso ellos operaban manipulados por los gobernantes y los sacerdotes. Dice ahí, se reunieron los reyes de la tierra, es decir, es una conspiración, reyes, los gobernantes, los sacerdotes, y sometieron al pueblo, porque Jesús en su ministerio venía a romper con la cultura sacerdotal que esclavizaba al pueblo y venía a romper con esa sociedad que había entre gobernantes y sacerdotes, que era una sociedad manipuladora de explotación al pueblo. Se reunieron los reyes de la tierra y los principales y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Es decir, esta era la conspiración, ¿sí? Porque verdaderamente, por eso estoy hablando del contexto político, social, cultural y religioso que había en la época del siglo I, y cómo Jesús vivo era un problema porque venía a romper con estas sociedades conspirativas. Era un problema. Vivo era un problema y muerto era un problema peor, porque le había dicho que iba a resucitar al tercer día. Y luego vamos a ver entonces por qué era más peligroso Jesús muerto que vivo. ¿Sí? Por eso es que hoy predicar de la gracia para millones de creyentes es un problema, porque la gracia ofende a las personas, porque la gracia daña el negocio, daña la manipulación, ¿sí? Daña la esclavitud, rompe con la esclavitud y liberta a los pueblos de la esclavitud, de los yugos de los faraones modernos en el siglo XXI. Por esa razón es que predicar a Cristo resucitado, el impartido, el ascendido, el glorificado, se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque con eso se rompe con la esclavitud, se libera al pueblo de la esclavitud, del yugo de esclavitud, de la religión y de las tradiciones, y se le lleva la libertad gloriosa a los hijos. Y eso es parte del conflicto que tenemos, así como lo tenía. Por eso Cristo en ese tiempo de coyuntura política y social y cultural y religiosa, Jesús venía a romper con esos vínculos, con esas sociedades. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Se unieron, conspiraron para matarlo, para impedirle que hiciera su ministerio, para impedirle que libertara al pueblo, para impedirle que cambiara las costumbres, para impedirle que llevara al pueblo a una libertad gloriosa, para impedirle que no convirtieran en mercado el Evangelio. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Mira el equipo de conspiración. Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Para hacer, es decir, conspiraban para que el propósito se llevara a cabo. Conspiraron contra él. Y en el Salmo capítulo 2, hablando de esta misma situación, quiero leer el Salmo capítulo 2, como el salmista escribió de este evento que tuvo cumplimiento en el ministerio de Jesús. Dice así Salmo capítulo 2. Dice así: ¿por qué se amotinan las gentes? Versículo 1. Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, este es el lenguaje que ellos usan para expresar que se consideraban sometidos a ese, y lo quiero leer aquí en la versión, la nueva versión internacional. Leer este mismo Salmo 2, leerlo acá en esta versión, como lo dice aquí. Dice ahí: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan
contra el Señor y contra su ungido. Y dice, hagamos pedazos sus cadenas y librémonos de su yugo. Es decir, ellos no querían un gobierno justo, ellos no querían un gobernante justo, ellos no querían la libertad del pueblo, ellos no querían el desarrollo de las naciones, ellos no querían el desarrollo, el progreso de los pueblos, sino someterlos a la esclavitud. Por eso entonces, por eso es que se escribe este Salmo 2. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice, he establecido mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor, tú eres mi hijo. Me ha dicho, hoy mismo te he engendrado, pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra, los gobernarás con puño de hierro, los harás pedazos como a vasija de barro. Ustedes los reyes sean prudentes, déjense enseñar. Reyes, sean prudentes, déjense enseñar. Está diciendo el rey, déjense enseñar, sean prudentes, déjense enseñar. Gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor y con temblor, ríndanle a Él alabanza. Bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se infama de repente. Dichosos los que en Él buscan refugio. Ese es el Salmo 2 que estoy leyendo sobre las condiciones sociales, políticas y religiosas y económicas que había en la historia, en la época del siglo I, cuando el Señor estaba ejerciendo su ministerio. Y que venía a romper con esa conspiración, con esa sociedad, venía a romper. Entonces, vivo era un problema, pero muerto era un problema peor. Se había convertido en un ser vivo que generaba un riesgo para los intereses de los hombres en ese entonces, y habían convertido el Evangelio en una mercadería. Por eso en Mateo 23 el Señor viene y hace una exposición amplia y dice así en el versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que hagan, que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su filacteria y extienden los flecos de sus mantos, llaman los primeros asientos en la sinagoga y las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y todas esas cosas. Y él va narrando una serie y empieza a decir hipócritas, 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 porque llevaban una vida doble, porque aparentaban una cosa y hacían otra, y de esa manera esclavizaban al pueblo y lo sometían a un yugo de esclavitud. Y el Señor venía. Entonces este capítulo 23 de Mateo, que se lo dejo como tarea a usted que es un creyente aplicado y que usted es un lector de la fuente, que lee las escrituras como manual de información primaria y directa, le dejo que lea ese capítulo 23 de Mateo, donde Jesús está denunciando proféticamente todo lo que era la degradación de la religión, de los escribas y los fariseos, con la cátedra de Moisés, que habían convertido la ley en una religión para explotar al pueblo y someterlo a yugo y manipular a la gente con los ritos y con la ceremonia. Entonces Jesús vivo viene a romper con eso, a darle el uso correcto a la ley, porque la habían convertido en una mercadería, y aplicar la justicia perfectamente y llevar al pueblo a una transición de una verdad presente para que no vivieran en la sombra sino en la realidad. Y para este empresario que es José de Arimatea tenemos que tomar este contexto histórico, cultural, político, social y religioso para poder entender el valor de su misión, la importancia de su tarea, de cómo él nació para hacer respuesta en medio de tiempos tan especiales. Y nosotros en el siglo XXI, pues cualquier parecido con la realidad es puro cumplimiento de un propósito.
Entonces quiero leer Mateo capítulo y entrar en esta dinámica y recordarte que Jesús vivo era un problema, y ya sabes por qué era un problema, porque había una conspiración contra él, habían intereses políticos, sociales, económicos, religiosos, y se habían unido los gobernantes, el pueblo, para conspirar contra el ungido, para rechazar su mensaje, para ignorar a Dios como rey, para ignorar el evangelio como principio universal de gobierno. Pero Dios se ríe, Dios se ríe de la intención de los hombres, porque Dios hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Entonces entro a narrar lo que es este empresario, José de Arimatea. Ya he hecho esta introducción, entro entonces a la dinámica del emprendimiento empresarial de este hombre. ¿Qué clase de empresa fue la que manejó? ¿Qué clase de negocio fue el que él desarrolló? ¿Qué valor tenía? ¿Qué importancia? ¿Qué representaba? ¿Y por qué él está en el salón de la fama de los hombres que dejaron un legado representando al rey con honor y con excelencia? Entonces Mateo 27, en el versículo 57, la escritura dice lo siguiente: cuando llegó la noche, es decir, llegó la noche, porque en el día había habido en esa región un acontecimiento que iba a marcar la historia, y era que Jesús el Rey había sido sometido al escarnio público. Como él lo había narrado también, él narró de cómo iba a vivir unas experiencias, y voy a leerte eso porque precisamente cuando llegó la noche es que se está narrando eso, pero el Señor había dicho esto, como él había anunciado cómo iba a ser tratado por esta gente de esa época, ¿sí? Le había anunciado cómo iba a acontecer. El Señor lo dijo antes de su muerte, dio detalles de cómo iban a ser los eventos, y lo quiero leer aquí en Lucas, que él lo resume, lo sintetiza de una forma, el médico Lucas lo sintetiza de esta forma muy especial. Dice así en Lucas 24, 44, dice así: y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día. O sea, este padecimiento, este acontecimiento, él dijo lo que le iban a hacer, ¿sí? Dijo lo que le iban a hacer cuando él anunció su muerte, ¿sí? Él anuncia su muerte. De hecho que ellos pues no entendían mucho de lo que él les decía, pero él les abrió el entendimiento para entender esa verdad. Cuando él anuncia su muerte, él les explica lo que le van a hacer. Aquí dice así, en Lucas 18:31. Tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles. Primera declaración, será entregado a los gentiles, los que no lo conocen, a los gentiles, a los gobernantes que no lo conocen. Y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Por eso es que yo te digo que Jesús vivo era un problema,
y muerto era un problema peor. ¿Por qué? Porque él dijo que iba a resucitar al tercer día. Entonces, esta declaración de decir que iba a resucitar al tercer día lo puso como un muerto peligroso. Tanto era, este muerto era tan peligroso que hubo que montarle una guardia, una vigilancia privada 24/7 a un muerto. Es decir, algo inusual en el mundo, que a un muerto se le ponga vigilancia porque se sospecha que ese muerto va a resucitar, porque él dijo que iba a resucitar. Ahora, en este contexto, explicándote que Jesús como muerto era peligroso, ahora tomar el cuerpo de Jesús siendo un hombre tan controversial para la época en el cumplimiento del propósito, pues tomar el cuerpo de Jesús también era otro conflicto, porque ese cuerpo se convirtió en una papa caliente que quién la coge, porque el que la tomara se metería en problemas. Por eso es que estoy hablando de empresarios con genética de clase alta, porque cuando una persona tiene genética de clase alta, él tiene una misión que cumplir en clase alta que está por encima de las circunstancias de su entorno social, cultural, político, religioso de la época. Por eso José de Arimatea, con autoridad total, él entra a asumir la responsabilidad de ese sepelio y de ese entierro. ¿Por qué? Porque él tenía genéticamente todas las condiciones para hacerlo con toda libertad, y además como se movía en un círculo social alto, entonces por eso es genética clase alta. Se movía en clase alta y podía enterrar, hacerle el sepelio y el entierro a un dignatario, al rey de reyes y señor de señores, al rey de toda la historia, al mejor de todos los tiempos. Él podía tener ese honor de darle sepultura de lujo, de clase alta, a un rey, tratarlo como un rey real, como un rey que vino a cumplir una misión con su muerte y que con su resurrección iba a transformar la historia de las naciones por todos los siglos. Y a José le toca esa honra, le toca ese honor, ese privilegio de tener que atender un muerto tan fino, un muerto de clase alta, un muerto excelente, un rey. Y darle a ese rey, estando muerto, sepultura de clase alta, de dignatario, sepultura fina y de clase alta. Por eso es que estamos hablando de empresarios de clase alta, porque él le tenía que dar. Ahora, ¿cuál era la intención del pueblo? ¿Cuál era la intención de estos? Además de humillarlo en vida, también era que lo iban a enterrar en una fosa común. Porque mire el plan de ellos, lo iban a enterrar como un NN. O sea, Jesús estaba a punto de ser enterrado como NN y llevarlo a una fosa común. Te lo leo en Isaías capítulo 53 para que mire la intención que ellos tenían. Porque este era el plan que tenía la gente. No humillarlo solamente en vida, sino que humillarlo en muerte y llevarlo a una fosa común. Entonces, dice en Isaías 53, versículo 8. En el 7 dice así: angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Este era el plan, esta era la estrategia. No solo humillarlo en vida, sino que humillarlo muerto y llevarlo a una fosa común y enterrarlo con los pobres. Pero cuando tú perteneces a clase alta, cuando tienes genética de clase alta, aunque la intención del mundo sea avergonzarte y meterte en una fosa común, Dios te pone en una fosa de dignatario, de realeza, de clase alta. Y eso fue lo que hizo con él. Entierro de primera categoría, de primera clase, entierro de altura. Entonces se dispuso con los impíos su sepultura, o sea, lo iban a enterrar en una fosa común, como NN. Pero era muerto, era vivo muy fino, muerto muy fino, y por tanto a un muerto necesitaba que se le diera la misma altura de cuando estaba en vida, porque ya había cumplido con su muerte la liberación plena de todas las naciones y la reconciliación del cielo con la tierra, y había cumplido la misión de retornar a los hijos de Dios a su lugar de origen. Había habilitado el trámite legal para que todos pudiéramos regresar al origen de la fuente, del lugar santísimo y del trono de la gracia. Entonces, a él en la tierra también
se le tenía que dar sepultura de dignatario en grandeza. Por eso estamos hablando de empresarios con genética de clase alta. Versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hubo maldad ni se halló pecado en su boca. Quiero leerlo aquí en la Nueva Versión Internacional, ese versículo de Isaías 53, que siempre estas versiones son muy ricas en el lenguaje, en el léxico, y entonces ayudamos a la comprensión y a la facilidad de la lectura de los santos. Y me alegra mucho que tú, siendo un hombre o una mujer de Dios, estás escuchando esto, y declaro que hay una activación, una impartición de vida, que hay un despertar de tu vocación genuina, y que tú sabes que eres este modelo, de esta genética, de esta clase alta, que perteneces a ese linaje especial, de esos empresarios con esa casta especial. Ellos vienen con esas características especiales. Dice en Isaías 53, lo voy a leer aquí en la versión de la Nueva Versión Internacional, dice así. En el nuevo dice así: se le asignó un sepulcro con los malvados. Esa es la asignación. O sea, llévenlo con lo peor. Llévenlo a una fosa común. Humíllenlo también con el entierro. O sea, que esa sepultura sea. Entonces dice, se le asignó un sepulcro con los malvados. O sea, que cuando Jesús muere, entrega su vida por la causa eterna de reconciliar a todos los hijos de Dios con el Rey, con el reino. Entonces ellos deciden que además de la humillación en vida, también había que humillarlo en muerte y llevarlo a sepultar con los malvados. Dice, y murió entre los malhechores, y aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Entonces dice que lo iban a enterrar con los malhechores, pero más con los ricos fue en su muerte, con los ricos. Ahí entonces que José de Arimatea toma este valor preferencial, y por eso es que tenemos que hablar de este hombre, José de Arimatea. Y ahora sí voy a Mateo 27, en el versículo 51, para el personaje del emprendimiento hoy. Cuando llegó la noche, porque en el día habían pasado todo eso, lo escarnecieron, lo golpearon, lo escupieron, lo humillaron, lo ultrajaron, lo colgaron en la cruz, y luego le entregó su vida por ti y por mí. Murió por nosotros, llevó el pecado tuyo y mío. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. O sea, él estaba consumando el cumplimiento de la gran comisión, de la misión, de la reconciliación de todos los santos, de llevar a la iglesia a su posición plena, a su retorno de origen. Estaba cumpliendo esa misión. Entonces, cuando llegó la noche, porque a él entregó su vida de día, vino un hombre, y aquí es que a mí me encanta la riqueza del lenguaje literario del Espíritu Santo. Si la riqueza, los detalles proféticos, cómo usa este lenguaje. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico. Y lo que me llama es la palabra rico, un hombre rico. ¿Por qué el Espíritu Santo dice que era un hombre rico? Porque este es un empresario con genética de clase alta, un hombre rico, que Dios le había dado el poder para hacer la riqueza, para que cuando llegara este momento, de este evento, de este sepelio, de esta sepultura, de este entierro, de este rey de clase alta, él tuviera los honores que se le dan a los reyes, y él pudiera sepultarlo con excelencia y con altura y con grandeza, y pudiera hacerlo porque el plan de los que lo humillaron era llevarlo a una fosa común y enterrarlo con los malhechores. Pero el propósito de Dios era ponerlo con gente de clase alta, de su linaje, y por eso el hombre que tiene la equivalencia genética y que tiene la comprensión del valor de este muerto,
es José de Arimatea, que viene con una genética de clase alta, que se mueve en círculos de influencia, que se mueve en clase social alta y tiene riqueza. Para él llegar con autoridad y decir, déme ese cuerpo. Porque él podía modificar la intención de los hombres, porque Dios hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones. Dios había diseñado que tuvieran en un sepelio de clase alta, pero ellos habían diseñado meterlo en una fosa común. Entonces José de Arimatea, que había tenido un llamado genuino, que había siempre sido preparado para este momento turbulento de la historia y para esta complejidad política, social, cultural y religiosa que había, pero él estaba listo para eso y él se movía en ese círculo, por eso él podía entrar y además porque era amigo de Pilato, por su influencia, por sus relaciones, por su riqueza, por su medio ambiente, por su genética de clase alta. Se movía ahí, podía hacerlo con libertad, con tranquilidad. Eso se llama la obra preparada, esos son los diseños de la gracia, ese es el rey que hace las cosas maravillosas. Por eso es que cada día que nosotros entendamos las verdades presentes, la realidad eterna del Evangelio, pues nosotros tenemos que ampliar nuestra comprensión y ver la visión de las cosas como Dios las ve, tener una visión amplia, generosa, una visión panorámica, una visión de grandeza para entender los detalles proféticos que el Señor dejó ahí en su maravillosa gracia. Esos somos nosotros, esos privilegiados que tenemos, por eso te cuento estas historias y te narro estas expresiones. ¿Por qué? Porque ese es el rey que deja estos detalles para que sus hijos puedan recordar su origen. Entonces cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea, un hombre rico. Por eso este empresario se llama José de Arimatea, un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, es decir, un miembro del linaje. Genéticamente estaban conectados por la grandeza. Él era grande y el rey que iba a enterrar era grande. Entonces él genéticamente tenía equivalencia con el rey y por eso él podía entender el valor de ese muerto. Que vivo era un problema y muerto era un problema peor. ¿Por qué era un problema peor? Porque este muerto, cuando estaba vivo, le había dicho que iba a resucitar. Y mira lo que tuvieron que hacer esta gente para impedir. Este es el único muerto en la historia, el único muerto que ameritaba tanto peligro que necesitaba una guardia privada, una vigilancia 24/7. Ahí dice en el 62, Mateo 27, 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Mira siempre la conspiración. Conspiraron en su humillación, en su ultraje, en su muerte y ahora conspiran en la sepultura, diciendo, hablándole a estos hombres, hablándole a Pilato, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, es que me da mucha risa porque esta gente tenía tanto odio y así es la religión. Por eso es que ahora que Dios concedió, permitió que en esta hora de la prueba, en esta pandemia, se generaran todas estas cosas, el Señor dejó un decreto, dejó una sentencia judicial que dice hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque a los que Dios envía, los que dicen ser hijos de Dios no los reciben, sino que se reciben entre ellos. Por ejemplo, aquí este Pilato recibe entre ellos, porque ellos tenían su conspiración, su negocio cruzado. Y ellos van y allá le preguntan a Pilato, le dicen, Pilato, esto no ha terminado, vamos a seguir, ya lo logramos que muriera, ahora necesitamos que en su sepultura también resolvamos el problema y acabemos con esta plaga, acabemos con esta amenaza. Y entonces fueron a contarle a Pilato esto, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, como le llamaban al rey, engañador. O sea, se habían acostumbrado tanto a la mentira que sospechaban de la verdad, que es prácticamente el patrón de muchos creyentes en el mundo. Se acostumbraron tanto a la mentira que cuando se les habla la verdad sospechan. Pero no es tu caso, no es el mío. Tú perteneces a los que aman la verdad, a los que enseñan la verdad, a los que hablan verdad. ¿Sí?
Tú perteneces a ese linaje, los que practican verdad. No te dejas engañar. Entonces, Señor, nos acordamos de aquel engañador, dijo, viviendo aún. Después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Ellos pensaban, el postrer error va a ser peor que el primero. O sea, ¿cuál fue el primero? El primero fue acusarlo de un delito que no cometió, llevarlo a la cruz por un hecho que no había cometido, torturarlo, humillarlo, avergonzarlo por decir la verdad. Y entonces ellos decían, no vaya a ser que al resucitar esto se vuelva peor. Pues ellos están profetizando la realidad, porque precisamente ellos habían contribuido para que él fuera a la cruz a cumplir la misión para la que había nacido. Ir a la cruz era un honor, porque en la cruz él iba a cargar el pecado de todos nosotros y nos iba a hacer libres de la maldición de la ley, de la maldición de la muerte, del pecado, y nos iba a liberar para reconciliarnos con la fuente, con la vida. Efectivamente, la situación que iba a ser, para ellos era peor, pero para nosotros era lo mejor, porque la misión se cumplía, el consumado. Consumaba, quitaba la sombra y establecía la realidad. Quitaba lo temporal y establecía lo eterno. Quitaba lo visible y establecía lo invisible. Quitaba la muerte y establecía la vida. Quitaba los ritos y ceremonias y se ponía él como fuente de vida, como el pan vivo. Quitaba los elementos y se ponía él como fundamento. O sea que es un cambio superior, naturalmente, porque ellos pensaban que era peor, pero realmente no era peor, era mejor, porque se consumaba el cumplimiento de la razón de su sacrificio y al resucitar, resucitaba a todos para llevarnos a los lugares celestiales, para sentarnos en los lugares celestiales y darnos una dignidad de grandeza. Versículo 65. Pilato les dijo, ahí tienen una guardia y asegúrenlo como saben. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro y sellando la piedra y poniendo la guardia. Pues te pongo la tarea para que tú leas lo que pasó con el informe de la guardia, pero te lo voy a leer ahí vamos a leer, no te lo puedo leer, pero te digo, te pongo la tarea que leas Mateo 28, 11 al 15, para que puedas, porque ya el tiempo se me va a acabar y quiero cerrar con el mensaje central. Entonces, regreso a Mateo 27, 58. Cuando llegó la noche, en el 58, este fue a Pilato y pidiendo el cuerpo de Jesús. Pidió el cuerpo. Pedir el cuerpo de Jesús solo lo podía hacer alguien de clase alta, alguien de influencia, alguien que tuviera un llamado para eso, porque recuerda que el plan de ellos era llevarlo. Ese cuerpo no lo podía coger cualquiera, porque ese cuerpo lo iban a llevar a una fosa común para enterrarlos con los malhechores. Pero este Pilato lo iba a enterrar en una cuna de honor, en un mausoleo, en una tumba tallada. Entonces fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. O sea, no hubo ningún inconveniente. ¿Por qué? Por la influencia, por la clase alta, por la dignidad que tenía él, por el círculo social en el que se movía. Fue y pidió ese cuerpo y a Pilato le pareció normal y por confianza y también por propósito se lo entregó. Entonces con eso rompió la idea que ellos tenían de encerrarlo en una fosa común. Ahora la guardia la tenían que poner en el mausoleo donde había sido enterrada, no donde lo iban a llevar para humillarlo. Y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia. Fíjate, sábana limpia, pureza de motivo. Emprendedor con pureza, estrenando, dándole lo mejor al rey, llevándolo a una sepultura de lujo, llevándolo a una posición especial, una sábana limpia. Y lo puso en un sepulcro nuevo, sábana limpia, sepulcro nuevo. Primero, autoridad ante la autoridad. Segundo, sábana, pureza de motivo. Tercero, lo puso en un sepulcro nuevo, es decir, estrenando
porque él era un rey de clase alta y necesitaba una sepultura de lujo. Pero la está concediendo el inversionista, que lo hace por iniciativa, por vocación, por deseo y porque tiene todas las condiciones y porque está listo para ese momento de la historia, que es donde los inversionistas nacen espontáneamente a cumplir su misión estelar en la vida, su misión especial. Y lo puso en un sepulcro nuevo que habían labrado en la peña. Quiere decir que era una tumba tallada, era una tumba tallada, labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y ahí estaban allí María Magdalena, la otra María, sentadas delante del sepulcro. Esta narrativa de esta operación, de este entierro de primera clase, de esta obra maestra que hizo José de Arimatea, es que lo hace un empresario de clase alta, con genética de clase alta, porque estaba enterrando nada más y nada menos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y le estaba dando sepultura de altura, de clase alta, de clase alta. Quiero leer Juan capítulo 19:38, el mismo evento, pero narrado por otro de los escritores. Juan 19:38. Dice así: después de todo esto, ¿qué fue todo eso? Todo lo que había pasado con la muerte de él, con lo que hicieron, ¿sí? Después de todo esto, ¿sí? Entonces se va a narrar lo que dice aquí. Sí, de todo eso, lo que pasó. Y yo quiero tener estas tres visiones. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, o sea que tenía que hacerlo en secreto, y tenía que hacerlo en privado, porque había una gran amenaza, porque él era un muerto peligroso para la sociedad. Rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se le llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe, como 100 libras. Recuerda que Nicodemo era un personaje, un maestro de la ley, una reputación, un hombre de eminencia, pero pertenecía también a ese equipo de inversionistas. Tomando pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según costumbre sepultar entre los judíos, ¿sí? Según costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Estaba estrenando sepultura, porque esa es la clase, estrenando todo, clase alta. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ahora quiero leer Lucas 23:50. Estoy leyendo el mismo pasaje como lo narraron los escritores, el mismo tema, pero lo quiero leer así. Lucas 23:50 dice así. Dice Lucas 23:50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Estoy hablando del perfil genético de este hombre. ¿Sí? Miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios. Aquí mire la genética, por eso es genética. Y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo lo pusieron. Y leo Marcos, termino leyendo Marcos capítulo 15:42.
hablando de la misma narrativa. Marcos capítulo 15, Marcos 15, 42. Dice así: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. O sea, entró de una manera rápida, dinámica, a pedir el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió, ¿sí? Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Con esta narrativa, con esta exposición, te hablo de un empresario con genética de clase alta llamado José de Arimatea, que sabe invertir en asuntos de valor, asuntos de importancia, asuntos de reino, asuntos de generaciones, invertir en la sepultura del Rey de Reyes y Señor de Señores y darle la altura de su dignidad aún estando muerto. Como este inversionista, de manera espontánea, él invierte en una causa mayor. Es un empresario porque tiene la capacidad de hacerlo, tiene la influencia, tiene la economía, tiene el gusto por las cosas buenas y lo hace con altura. Me gozo de conversar contigo y saber que tú perteneces a esta clase alta. Declaro que el Espíritu Santo amplía la comprensión de estas verdades y hoy, por causa del tiempo, nosotros lo dejamos hasta allí, pero con este contenido puedes tú tener una experiencia rica de lo que es este empresario, José de Arimatea. Empresario con genética de clase alta, que hacen las cosas con altura y con dignidad. Mi nombre es Nelson Mina, director nacional de Edificadores del Reino. Teléfono de contacto 318-856-6817. Te puedes comunicar con nosotros, estamos para servirte, estamos buscando este tipo de empresarios en las naciones, con esta conciencia elevada, con esta mentalidad superior, con esta visión panorámica, que puedan valorar lo que Dios valora y puedan ver como Dios ve y puedan operar como Dios opera y puedan dejar un legado que transforme generaciones y podamos levantar a unas generaciones de inversionistas, de empresarios, una generación de gobernantes con altura. A eso apuntamos. Ese es el propósito de estos mensajes, reconciliar a aquellos hombres y mujeres de Dios en cualquier lugar del mundo necesitan recordar su genética, su clase alta, su origen y poderse comportar y responder a ese llamado de honor que Dios le ha dado en la historia. Me gozo y declaro que el favor de Dios está sobre tu vida, que tú eres un embajador del reino, que eres un empresario con genética de clase alta y que cada día llegarás a nuevos niveles. Comunícate con nosotros, espera que te comuniques con nosotros porque este mensaje tiene el propósito de formar un equipo en las naciones, un equipo de hombres y mujeres, de gobernantes genuinos, de sacerdotes reales, de obreros aprobados y de inversionistas de reino espontáneos. Ese es el equipo para que unidos en amor alcancemos todas las riquezas de pleno entendimiento y llenemos la tierra del conocimiento de su gloria con esta verdad presente, con esta realidad eterna, con estos diseños divinos, con estos principios universales. De esa manera poder hacer la tarea en las naciones y poder educar las naciones, cambiar la cultura para levantar, llenar la tierra del conocimiento de su gloria. Me alegra compartir contigo y espero tener comunicación contigo y me gozo de saber que estás atento a seguir las instrucciones del Espíritu para el desarrollo de tu misión estelar en la tierra, honrar al Rey de Reyes y llenar la tierra del conocimiento de su gloria. Hasta la próxima, estamos en contacto, me alegra saber de ti.